y bienvenidas en nombre de la Intendencia de Canelones a este evento multitudinario, podríamos decir, para hacer un domingo a esta hora. Muchas gracias, antes que nada, al Hotel Hampton by Hilton, que nos recoge esta tarde aquí, y también a algunas autoridades presentes que quisiéramos nombrar en este momento. El subsecretario de Vivienda, Oscar Brum, de la época, estamos hablando del 2002, seguramente ustedes entienden, muchísimas gracias por su presencia. También al embajador de Argentina, Alberto Iribarne, al presidente del Consejo de la Banca Privada de AEBU, Juan Fernández, y al presidente de Cambadu, Daniel Fernández. Muchísimas gracias a ustedes y a todas las autoridades aquí presentes, políticos y miembros de la Intendencia de Canelones también. Muchísimas gracias por la presencia. Les quiero contar también que estamos haciendo una transmisión en vivo para Facebook Live, que es en la cuenta de la Intendencia. Entonces, agradeceríamos que no pasen delante de las cámaras si tuvieran que levantarse de sus asientos. Muchísimas gracias. Bien, la democracia requiere inexorablemente de espacios de diálogo y reflexión, de polémica y de debates serios y que dejen algo, convergente o divergente, pero que al menos dejen sembradas ideas, dudas e incluso algunas certezas. La dinámica política, institucional, social, dirá hasta cuándo y cómo se podrá cosechar. Enfoques periodísticos, programas de radio y televisión, notas de prensa, abordando incluso lo que decían las murgas en ese tiempo, recordaron la crisis del 2002 que afrontó el Uruguay. Dolores, pérdidas, quiebres, rupturas, desarraigo y hambre. Oportunidades para unos pocos, es cierto. El país, la familia, nuestros hijos, padres, tías, abuelos, amigos, amigas, las empresas, los granjeros, los bodegueros, los trabajadores, la gente, siempre la gente, siempre. 20 años después, varios de los protagonistas de ese tiempo histórico están presentes. Dolorosamente, otros físicamente ya no están. En Canelones estamos convencidos que además de material indudable para el trabajo de historiadores y periodistas, esa etapa del país y del departamento no podía pasar por alto, desde la reflexión que la institucionalidad permite y aún más entendemos inexcusable promover. Por eso retomamos el camino de las reflexiones canarias buscando aportar, y lo hacemos una vez más con miradas múltiples, diversas, como estamos convencidos que requiere la democracia, esa que con su acumulación positiva permitió que Uruguay encontrara salidas institucionales en el 2002 y no atajos aún más dolorosos. Y la fecha de este encuentro, les agradecemos por acompañarnos aquí o en donde sea que estén a través de las redes, a quienes nos están viendo, no es una elección antojadiza. Queremos desde la Intendencia de Canelones reconocer, homenajear a un vecino de la ciudad de la costa. Hoy cumpliría años Alejandro Achugarri. Le agradecemos a su familia, a su hijo, a su nuera, a su nieto, que estén aquí presentes. Y gracias en nombre de la Intendencia de Canelones y de todos. Colorado convencido, evidencia concreta de que la política siempre termina resolviendo, porfiado en las justezas de sus ideas, pero dispuesto a modificarlas si lo convencían, con argumentos y porfiado buscador de consensos. Ese era el Flaco, dicen los que lo conocían del mundo político, empresarial y sindical. Les iba a pedir un aplauso en este momento y se adelantaron, pero me parece que sí, que deberíamos hacerlo nuevamente. Hoy compartimos esta hora de conversación, esta hora y media de conversación, y desde ya
Muchas gracias a Karina Novarese, Karina querida, que es licenciada en Ciencias de la Comunicación por la Universidad Católica del Uruguay, columnista del Observador y docente de la Universidad de Montevideo, y que trabaja como consultora en comunicación estratégica. El doctor Leonardo Costa, sanducero de nacimiento, pero afincado hace un tiempo ya en la zona, fue protagonista, conoció de primera mano lo que se venía y lo que pasó y cómo se salió. Era el prosecretario de la presidencia en ese tiempo en que Jorge Valle era el jefe de Estado. Gracias, Leonardo, por estar. Carmelo Vidalín, al igual que en este momento, era intendente de Durazno y conoció cómo pegó esa crisis en el centro del país. Gusto de contar con su presencia, Carmelo. Eduardo Fernández, presidente de la Asociación de Empleados Bancarios del Uruguay, un gremio que, como el país, volvió a toparse con estas historias de corridas, quiebres de bancos y banqueros procesados. También conoce de primera mano buena parte de lo que ocurrió y cómo se encontró un camino. Gracias por la generosidad de estar aquí, de compartir tu tiempo. Dueño de casa, también nos acompaña, por supuesto, el intendente de Canelones, profesor Yamandú Orsi. De vínculo fluido con sus compañeros de tertulia, nos interesa conocer por qué insistió en que una fecha y una etapa histórica como la que evocamos debería ser algo más que un tilde en una cronología. Gracias, intendente, por esta oportunidad. Me falta una frase que es importante. Tranquila. Por esta oportunidad, intendente, para que la institucionalidad promueva la alta política y se mantenga viva. Se trata de entender qué aprendimos los uruguayos con lo que nos pasó hace 2 décadas. Karina, la palabra es tuya. Buenas noches, buenas tardecitas. Bueno, muchas gracias por la invitación, primero que nada, y un placer compartir esta especie de tertulia, o como quieran llamarla, para hablar de un hecho que claramente no fue un hecho feliz, no fue un hecho para nada a celebrar, pero lo que sí debemos celebrar es que 20 años después podemos estar conversando de ese tema, tratando de ver qué lecciones quedaron. Ojalá no tengamos que aplicarlas, por lo menos en el corto plazo. Pero sí es importante estos puntos de vista bien diferentes de lo que pasó en el pasado y de cómo todo eso se viene arrastrando o cómo siguió influyendo en el sistema político y en el país. Entonces, para arrancar, la idea es conversar con ustedes libremente, que cada uno con orden interrumpa sin problema. Pero yo me imaginaba, para no empezar ya con el pasado, ¿cómo creen ustedes o cómo imaginan ustedes que estaría el sistema político hoy si tuviera que enfrentarse a algo similar? ¿Igual? ¿Mejor? ¿Cambió? No, político es todo, Lalo, no te hagas el distraído. Político es todo. No, sistema político, dije yo. Está bien. ¿Puedo largar yo? Dale, larga. A ver, yo justo estos días estaba reflexionando bastante de que de alguna manera, y con todas las diferencias que tuvo la crisis del 2002, cuando en el 2020 llegó el COVID, de alguna manera, con todas las diferencias, yo creo que no son comparables las cosas, pero sí fue comparable, me parece, la respuesta que como sociedad el Uruguay le dio a enfrentar la pandemia. Me da la impresión de que es lo más parecido que uno puede tener. Yo jorobaba en alguna entrevista estos días que nosotros en ese momento publicábamos el riesgo país y cuántas reservas quedaban. Y acá era cuánta gente se vacunaba, cuánta gente se enfermó, se contagió. Entonces, yo creo que de alguna manera el Uruguay, y a pesar de que estamos viviendo momentos de algunas personas que no apuestan al diálogo, yo creo que en general esa fue una enseñanza que 20 años después uno puede decir, bueno, ahí hubo una respuesta de país, la lideró el gobierno, pero me parece que también yo como ciudadano vi también a la oposición
mancomunada en que la solución era esa. La respuesta que se dio a la vacunación no hubiese sido si hubiese habido gente que dijese tirando piedras contra eso. Entonces, creo que tenemos una respuesta 20 años después. Yo pensé, también salvando las distancias, porque son temas muy diferentes, pero hice la misma comparación, y de hecho era mi siguiente pregunta, pero bárbaro que lo hayas abordado. Sí, como que cuando las papas queman de verdad, hay un sustrato allí que logra reaccionar como pensamos que debe reaccionar una democracia. Lalo, ¿vos ibas a decir algo de cómo veías el país? No. Yo estoy para... Me parece bárbaro. Respecto a la primera pregunta o el primer planteamiento. Primero, buenas noches. Gracias, Yamandú, por invitarme a compartir esta charlita. Gracias a todos los presentes. Como decíamos hace un ratito, nosotros dos deberíamos estar allá. El amigo Vilar, el amigo Brun, Alberto, querido maestro, serían los que deberían estar acá acompañando al Neco y al Lalo. En cualquier momento los hacemos pasar a ellos y nos sentamos allá nosotros. Yo creo que los seres humanos, como dice el filósofo Karl Jasper, aprendemos de las situaciones límites. Es una manera de filosofar cuando nos asombramos, cuando nos admiramos. Y el Uruguay vivió una situación límite al extremo. Entonces esas situaciones límites que nos permitieron reaccionar como sociedad y donde el país demostró una madurez tremenda, creo que sería un ejemplo a tener en cuenta si hoy viviéramos una situación de esa. Yo hace unos días, estuve 2 días en Argentina y vine asombrado, hay un montón de amigos de la prensa acá, vine asombrado de la prensa argentina que en lugar de darle para adelante, para tratar de sacar al país, da para atrás. Y nosotros eso no lo vivimos en el Uruguay. En el Uruguay hay un republicanismo, podemos tener una gran diferencia de ideas, pero por encima de todas esas cosas creo que pensamos en el país. Así que era lo que quería aportar y también saludar al hijo de uno de los más grandes que luchó tanto en ese momento, que no lo hizo solo, que el presidente Valle lo puso en esa encrucijada a esa hora de la madrugada, pero que supo ser un valiente. Conocí y querí mucho a tu padre, quise mucho a tu padre. Por encima de lo político era un gran ser humano respetado y valorado por todos. Así que felicitaciones. Bien, buenas noches. Iba a ser buenas tardes, pero el internet dijo que tiene que ser más tardecita. Entonces empezamos buenas noches. Se la está cobrando. No, yo no cobro nada, soy jubilado, retirado. Yo lo que digo es lo siguiente, cuando una de las compañeras que estaba ordenando acá me dijo, usted siéntese allí a la derecha. ¿Ah? Y es cierto, estoy sentado a la derecha. Ahora, todos ustedes me están viendo a la izquierda. Depende dónde se miren las cosas, son de un lado o del otro. Yo digo, sí, quizás hoy hubiera pasado lo mismo que pasó en el 2002, por lo que acaba de decir Vidalín en el sentido, con el sentido de que tenemos, a pesar de que nos critiquemos bastante, una cultura cívica, seguramente porque somos un país muy chico, por la historia, por lo que enseñaron otros, ¿verdad? Por lo que nos enseñó la dictadura, que tenemos que estar juntos cuando las cosas son muy, muy difíciles, ¿verdad? Seguramente que hoy pasaría capaz que lo mismo mejor. Ahora, en aquel momento era muy difícil en una cuestión. Que yo, en estos días que se puso tan en la prensa y en todos lados la discusión de lo que fue el 2002, es decir, cuando se dieron los 10 años del 2002, prácticamente pasó desapercibido. Pero en estos los 20 años, todo el mundo a hablar, y está muy bien. Y entonces uno empieza, ¿verdad?, a recordar y a pensar qué fue lo que pasó. Lo primero que nada, decir, lo más importante por cómo salimos es precisamente porque los protagonistas fundamentales
estábamos en posiciones bien distintas. Por un lado, el gobierno y por el otro lado, el movimiento sindical, que fueron los primeros que empezamos a vernos en estos temas cuando los bancos empezaron a caer. Hay que decirlo por ahí. El sindicato bancario AEBU estaba en contra totalmente de la política que llevaba el gobierno en materia financiera. Como lo tenía de todos los gobiernos que habían venido antes, desde que se instaló o se llevó adelante la instalación de la plaza financiera. Para ser claros, en 1999, en las elecciones donde gana el doctor Jorge Valle, AEBU hizo una recorrida a todos los partidos políticos que se presentaron llevando un documento muy sencillo, pero que en el fondo tenía todo lo que nosotros planteamos. Y decía, sistema financiero, un asunto de Estado. Es decir, es un asunto de todos, no era solamente del gobierno, era de todos. Por distintas situaciones, AEBU había venido profundizando el estudio de la plaza financiera y sabíamos que en algún momento reventaba. Una plaza financiera que lo que daba era, para que el que quisiera venir a depositar, tenía la seguridad del secreto bancario. No sé para quién era el secreto bancario, si el que podía depositar y tenía sus capitales limpios, qué problema tenían. Y esto era lo que le daba protección a la plaza financiera. Cae la Argentina y lo que se dice ahora en muchos lugares, por culpa de la Argentina le pegó al Uruguay. Sí, en parte. Pero por culpa de tener una plaza financiera que no estaba controlada, que no tenía control como tenía que tenerlo, nos pasó 2 estafas muy grandes. La primera, la del Banco Comercial, donde los robaron tranquilamente, estafaron y el banco más importante del país cayó. Y luego el Banco Montevideo y Caja Obrera, que estaba en manos de los peiranos. Y también hicieron estafas al país. Hay que decirlo. Quienes se beneficiaban profundamente aprovecharon e hicieron las estafas que hicieron. Y por supuesto, la crisis de la Argentina, el nerviosismo de la plaza, los capitales que eran argentinos en un 60% o 70%, no importa. Lo que empezó a generarse toda una situación tremenda. Lo interesante en todo esto, es decir, a partir de ese problema, tenemos que ver cómo se fue desarrollando y cómo salimos. Y todos, hoy día decimos, salimos muy bien. Porque cuando asume Achugarri, lo conocíamos de diputado, de subsecretario de Transporte, un tipo que siempre dialogaba. Pero en ese momento estábamos todos hasta acá. A ver, los bancarios teníamos ya en ese momento más de 2.000 compañeros que estaban en la calle. ¿Por qué? Porque esos bancos estaban cerrando. Y por supuesto el gremio bancario, ¿qué era lo primero que defendía? Las fuentes de trabajo. Y por eso defendíamos a ver cómo salíamos de esto. Y por suerte, bueno, esas cosas que se dan, el presidente de la República, ya, según cuentan algunos, ya no tenía por dónde enganchar y al final aceptó a Achugarri, que fue esas cosas que uno necesita cuando está negociando. Alguien que te entienda que estás negociando. No que te diga tenés razón, sino que te diga, vamos a ver. A ver, Achugarri tenía todas las reuniones que tenía y a las 9 de la noche la Asociación de Bancarios, una delegación, nos íbamos a reunir con Achugarri. Cosa que por supuesto molestábamos a los hijos que lo esperaban para cenar. Porque el acuerdo de Achugarri siempre nos decía, yo tengo un acuerdo con mis hijos, tengo que llegar a cenar, si no, no hablo nunca con ellos. Era así. Y entonces iban a las 9 de la noche a buscar cosas y Achugarri escuchaba todo lo que decíamos, las cosas buenas y también alguna improperio que podíamos manejar en aquel momento. Y nos decía, déjenmelo
que yo lo razono y mañana le contesto. Era el sentir que uno decía, pucha, entré acá y me escucharon. Y no me dijeron, vamos a cortar y se terminó. Al contrario, vamos a buscar las soluciones. Y por supuesto, y por cierto que escuchó muchas cosas que le dimos, las arregló para un lado, para el otro, pero fue saliendo. Ese era lo más importante. Por otro lado, lo hemos dicho, está por acá José Villar, que era uno de los asesores de Valle, el Neco, que era prosecretario. Teníamos por todos lados conversaciones con el gobierno. Se abrieron las puertas de discutir. Era un gobierno que no era un gobierno pro sindicatos. Alguien nos dijo, que siempre nos enseñó que el diálogo es clave. No dejen ningún lugar, ninguna puerta cerrada. Siempre el piecito en la puerta cuando se va a cerrar. Ese era el Pepe de Elías. Hablen con Valle, Valle lo va a escuchar. Yo me peleé con Valle personalmente. Valle hablaba con el sindicato por otro lado, con Juanjo Ramos. Con Juanjo Ramos. Y entonces después me llegó el dato que hablara con el Neco Costa, que era hablar con Valle. ¿Ah? Y entonces Valle hablaba por un lado, con alguno, yo hablaba con Villar por otro. Íbamos buscando las soluciones. ¿Y qué hacíamos? Ir a hablar con los demás. Las corridas eran terribles y los empresarios que caían iban cayendo día a día, y caían empresarios, caían empresas, cerraban y quedaban trabajadores en la calle y trabajadoras en la calle. Y eso era lo que nos ahogaba más. Y entonces también una cosa importante, quiero decirlo, quien fue también alguien que metió un puentecito, ¿no? Por supuesto, sin duda el general Sereñi nos mandó enseguida preguntar y a ver qué podía hacer. Pero después quiero decirlo, Larrañaga se puso enseguida al habla, a ver qué hacía. Y entonces teníamos informado a todo el mundo, más allá que después, bueno, recuerden, la calle le sacó la confianza a Bención tuvo que renunciar, bueno, las cuestiones políticas, pero íbamos manejando por allí. Mientras tanto, el país se seguía hundiendo, pero había voluntad de buscar dónde encontramos la pata. ¿Para qué? Para generar la confianza en la gente. Este era el problema que teníamos que encontrar. Lalo, te interrumpo un segundo porque introdujiste varios temas. Termino acá. ¿Sí? Si no... Que era confianza en la gente. Es decir, confianza en los depositantes. A ver qué pasaba. Si yo no me llevo la plata, ¿qué pasa? El banco me cierra. Era eso. Y decir un dato. Todas las corridas que hubieron en el Uruguay, que fueron muchas, dicen algunos historiadores que empezaron en el 32, por ahí, pero fueron antes, tenían una cuestión muy particular es decir, mejor, todas aquellas eran de una forma, y esta tuvo algo muy particular. La corrida se dio también contra la banca estatal, contra la República y el Banco Hipotecario. Y eso era letal para el país. Nos quedábamos sin nada. No, lo que les decía, que uno de los puntos que introdujo, que podemos seguir comentando ahora, y quiero escuchar también a Yamandú en todo esto, es recordar el pasado sin idealizar también, porque a veces cuando recordamos 20 años es mucho, pero no es nada, y a veces se dice, bueno, se solucionó todo muy bien. Sí, se solucionó todo muy bien, pero hubo que encarar cosas concretas, específicas. Y en eso quería preguntarte... Vos me hiciste una pregunta, yo no... Dale. Responder la anterior. Vos Dale, hiciste una pregunta que me es, queda pendiente si hoy, como que viniste al presente, ¿qué pasaría hoy? Yo creo que es totalmente distinto. Si vos ibas a reunirte con el flaco y el flaco decía, dejá de pensarlo y te contesto. Ahora, con el tema de las redes, donde los políticos también nos metemos en las redes, te obligamos a responder enseguida. Con todos los peligros que son. Ajá. Yo creo que no. Disculpen, pero a mí me preocupa el presente. Dije las redes por poner un ejemplo. Cuando vos decías, vos dejame, decía el flaco, y lo pienso, me parece, y pido la disculpa, que está difícil para pensar.
antes que largue el misil. Sale un misil y antes que vos puedas pensar, sale el otro. Capaz que por las redes, pero yo creo que también un tema de madurez política. Dice Cacho que de la adversidad se forma o nos formamos. Toda esta barra que actuó y que pensó, venían de bruta adversidad. Políticos y técnicos que vivieron nada menos que la dictadura. Y sindicalistas, que habían sido perseguidos, presos, exiliados. Venían de una baqueta. Le voy a contar a quién. Entonces, esa adversidad creo que lo hacía posible, o hacía más posible, el diálogo y la política, la alta política, o la política con altura. No es que esté pesimista yo, pero veo que las reglas del juego han ido como mutando y nos obliga a estar bastante más en guardia de nosotros mismos. Y uno siente que hay gente que hace falta acá. Nos hacen falta. Se recuerda al Flaco, hoy también recordamos a Sereñi, aniversario de su fallecimiento, y otros tantos, Jorge mismo, que esa veteranía y ese fogueo de la política también y cómo se habían formado desde la adversidad. Yo creo que ahora hemos cambiado un poco la realidad política ha cambiado, y las reglas y la forma de acceder y las campañas electorales y el exceso de adjetivación y las técnicas electorales. Que después, ¿con qué rebobinar? Esto lo hacemos a propósito. Sentarnos a conversar de esto es porque hay una lucecita que yo siento que se prende, que es, vamos a ver cómo estamos, y aprovecho para saludar a la gente, al amigo embajador de Argentina en Uruguay, Alberto, que estoy seguro que tenés mucha cosa para reflexionar y contar de lo que pasó en Argentina también. Y bueno, como decían ahí, Cacho recién, Flaco y Villar, de verdad, en algún momento me voy a correr para allá y te voy a pedir, José, que de verdad, lo digo, el otro día escuché en un programa las cosas que tienen para aportar ustedes, sin duda son bastante más ricas. Yo lo hago, mi aporte va desde la preocupación por la política, es decir, la política tiene que hacerse cargo de estas cosas, y lo que pasó en aquel momento fue eso, ¿no? La política entró en escena con un peso que creo que salvó la situación. Capaz que es bueno para detenerse que ustedes analicen justamente los papeles, no solamente que cumplieron en ese momento las oposiciones, sino el que ha seguido cumpliendo. En ese momento todavía el Frente Amplio no había sido gobierno, solo sabía ser oposición hasta ese momento. Ahora tendría otro tipo de experiencia. Pero recordemos, y que me corrijan, ustedes me corrigen porque tienen mejor memoria, la oposición del lado nacionalista pidió la renuncia del equipo económico. Desde el Frente Amplio hubo diferencias en cuanto a si devaluar o no devaluar. Básicamente Astori aconsejaba no, igual que el gobierno. Pero todo ese ruido de alguna manera terminó en algún tipo de acuerdo que hizo posible, bueno, el puente, la plata de Bush. Neco, que es el que estaba ahí adentro, ¿cómo viviste el papel que jugó la oposición a nivel presión? Y capaz que está ahí sí, de parte de los demás, bueno analizar cómo fue evolucionando en estos años donde ya todos los partidos han pasado por el poder y tienen diferentes cuotas de poder que en el pasado. Sí, a ver, creo que primero yo empecé a hablar y no agradecí la invitación de atropellado, pero bueno, agradecer realmente el momento de poder reflexionar con gente que no necesariamente pensamos lo mismo en muchos temas, pero que creo que tenemos una comunión que es tratar de convencidamente discutir y tratar aún en la divergencia, respetar. Y bueno, y el hecho de que se haga el día de cumpleaños del Flaco, creo que tiene un valor muy especial, porque si hay un hombre que
que buscó consensos a pesar de los costos personales que tuvo él, fue Flaco. O sea, que en eso también. Y Seregni era la otra persona. Vos recordabas que hace años de la muerte de Seregni. Quizás son dos representantes de un Uruguay, junto con Jorge y junto con Jorge Larrañaga también, que ya no está y que creo que tienen cosas muy positivas para tratar de sacar, de tratar de aprender. Yo debo ser sincero, el momento ese era tan difícil, con Pepe, que está ahí, y con Oscar lo vivíamos en forma permanente, que vos necesitabas que el otro estuviera cerca. Porque lo que teníamos temor es que nos pasara, lamentablemente, embajador, tengo que mencionarlo, que nos pasara lo que estábamos viendo del otro lado del país, del Río de la Plata. O sea, que era una tensión permanente, no podíamos llegar a eso, no debíamos llegar a eso. Y yo creo que el diálogo se construyó, yo fui partícipe Pepe tendrá sus historias, yo me acuerdo de la reunión que hicimos con AEU en el edificio, en la casa de Jorge, en lo que es hoy Suárez y Reyes, ¿no? Que fue una reunión para tratar no de que estuviéramos de acuerdo, sino de cómo íbamos a hacer la divergencia y cómo le íbamos a hacer. Aunque creo que llegamos a puntos de acuerdo. Ahí Seregni tuvo un rol muy importante porque en su instituto de 1815 él había hecho ya previamente una serie de eventos en donde buscaba políticas de Estado. Y yo creo que ayudaron mucho eso. Sobre todo ayudaron, ¿sabes qué? Al contacto personal. Porque poder agarrar un teléfono y no decirle al otro, te tiro una pedrada por Twitter, que es lo que estamos viendo hoy, por suerte. Pero creo que el problema no es Twitter, es la gente que lo usa, ¿no? Pero yo creo que eso fue una gran cosa. Yo recuerdo a Juanjo Ramos, otro también, diría yo, que imprescindible de ese momento. Y era un individuo que yo, como ciudadano, previo a lo que viví, me caía mal. Y cuando lo conocí, me cayó muy bien, porque hicimos un montón de acuerdos. Y hay que entender también que uno a veces tiene que, en lo público, mantener las posiciones políticas, pero nunca con la piedra tan tirada como para que no pueda volver. Y eso es un poco la reflexión que decía Rayamandú recién. A uno le asusta eso que está pasando hoy en día. Yo creo que uno puede decir, mira, esta es mi posición. Y no estamos de acuerdo en muchas cosas. Pepe tuvo, el día que se votó la ley, tuviste que andar parando alguna trifulca. ¿Por qué? Porque había gente que se pasaba de roca, pero nunca llegamos a lo que creo que no hay que llegar, que es, yo puedo estar en desacuerdo, pero voy a morir, voy a dar la vida para que sigas pensando lo que estás diciendo. El flaco Chugarri, Seregni, con Jorge Larrañaga, que lamentablemente recientemente lo perdimos, era un tipo que también uno podía dialogar. Y yo creo que el Uruguay, y yo es la reflexión que tomo, ¿qué es lo que debemos rescatar de eso? Y debemos rescatar no el de estar en acuerdo, es cómo civilizadamente estamos en desacuerdo. Y en eso la responsabilidad la tiene siempre el que tiene el poder. Te iba a preguntar. Siempre la tiene el que tiene el poder. Dale. Si Jorge Valle no hubiera tendido la mano... La pregunta iba por ahí también. La verdad... ¿Te animás, Pepe, a venir acá? Y yo me siento acá. Pepe, no, que se instale acá con nosotros, No, porque que de Pepe, verdad vamos a aludir 500 veces a Pepe. Sí, venga acá. Porque yo me siento ahí al lado. No. Dale, Vení. por ahí. Dale. Tenés escalera. Sí, por favor. Y Capaz yo voy a que sentar entra ahí. otra Consigan una sillita. silla ahí Sí. al lado de... Yo simplemente Discúlpeme. termino con esto. Fuera del libreto. Acá, al lado tuyo. Muy Para bien, que le le dejo pague lugar las acá. contribuciones. Es para que le pague la Bueno, ya que contribución. entró el señor, bienvenido. No, yo simplemente lo único que termino con esto, para mí eso es lo que tenemos que rescatar. Y rescato de la iniciativa de Yamandú y de la Intendencia Canaria eso, es decir, reflexionemos, ¿no? Lo que pasó fue duro, la gente pasó mal, pero tenemos que mirar para adelante, y para adelante yo creo que hay un Uruguay que tiene que pensar en los consensos y en los disensos, pero en los disensos democráticos. Bueno, con respecto a eso, y capaz que ahí Villar nos puede dar su punto de vista, como vos decías, siempre el primer signo es el que está en el poder.
o de los que tienen poder, no necesariamente del gobierno, ¿no? ¿Cómo viste vos en ese momento cómo se fueron sumando las fuerzas? Sin idealizar, porque a veces, como digo, tendemos a idealizar. ¿Cómo lo viste vos? ¿Dónde estuvieron los problemas más grandes? Primero que nada, le quiero pedir a mi intendente, porque ahora vivo en Canelones, que se saque el miedo. Y el Neco algo dijo también referente a eso, en cuanto a la capacidad de enfrentar un eventual problema del establishment o el poder político. Yo no tengo miedo. Tú invocaste las redes, son las redes, antes eran los diarios. Yo en el 70 trabajaba en la industria textil, en aquella época estaba el diario El Popular. El sindicato textil había fábricas y fábricas. Pero el sindicalista cuando se complica, el uruguayo se encierra como nos encerramos con aquel, decimos, vamos a parar la máquina los dos y se arregla. Yo creo que no preciso invocar una comparación con lo que está sucediendo con los hermanos argentinos para tener plena conciencia que acá la cultura política, hay cultura política. Así que yo no tengo miedo, porque además es un hecho contrafáctico, todo evoluciona, cambia en la vida. ¿Qué pasaría hoy? Yo qué sé qué pasaría, lo que sí sé es que lo íbamos a arreglar. Jorge nos decía, este estaba todos los días ahí pegado a Jorge, yo iba y venía de Buenos Aires. Miren, acá vamos a hacer lo que hay que hacer. El país tiene que quedar en pie, tenemos que cumplir, no vamos a deshonrar el Uruguay, va a doler, va a venir la elección, nos van a ganar como en la guerra, pero el país queda en pie. No, como se enojaba. O sea, sí era enojado. Decía siempre, el país tiene que quedar en pie, para lo cual habrá que hacer cosas que duelan. Y Jorge, disculpen que diga Jorge, no el presidente, pues es un amigo del alma, tuvo que salir a decir que le bajaba a los jubilados. Entonces, tú mencionabas que parte del que tiene más fuerza, el poder, llamémosle, es una palabra media fea, el poder del gobierno, pero llamémosle, es necesaria, el ¿no? que manda en ese momento. Pero está la otra parte, podemos contar, se juntaban, yo salpicadamente también, 1000 situaciones de tratar de surcir. Yo tengo plena convicción, no confianza, de que si pasara alguna cosa traumática, se vuelve a proceder igual. Capaz que Vidalín nos puede Y recordar. con la experiencia que tiene. Exacto, capaz que nos puede recordar qué pasaba, porque en ese momento vos eras intendente, pero además formabas parte de una fuerza política tradicional que venía de estar en el gobierno, que en ese momento igual se paró fuerte al pedir renuncia. ¿Hubo disensos al pedir la renuncia de todo del equipo, de la cúpula del equipo económico que terminó con Achugarri haciéndose cargo? ¿O el Partido Nacional estaba de acuerdo en eso? ¿No lo veía como algo negativo? Voy a pegar 2 pasitos hacia atrás. ¿Vale? Una para decirle a mi querido compañero y amigo del alma, Yamandú, que nosotros como gobernantes, porque estoy seguro que te pasa todos los días a ti, y más estando en una intendencia, tenemos la necesidad de reflexionar, de pensar que las redes sociales sí pegan, pero las tenemos que dejar de lado. Lo que es más difícil a veces es encontrar una conciencia en voz alta, sobre todo a mi edad. Es muy difícil. Yo tengo una que anda por allí con un celeste en el cuello, pero es muy difícil encontrar conciencias en voz alta para tomar decisiones. Es mucho más difícil que enfrentar las redes sociales. Y después lo otro que quería decir mientras lo escuchaba a Lalo, a Neco o a José, a Pepe, y esto es una reflexión para todos, ¿no? Qué rápido pasa la vida. Yo cerraba los ojos recién y veía escenas y momentos vividos en ese tiempo y parecían que fue ayer. Si tendremos que vivir con intensidad, queriendo y respetando al otro, carajo. Y después, sí, nosotros teníamos reuniones permanentes también a nivel de partido
había algunos celos entre nuestro líder y jefe, el doctor Lacalle, con Valle. Tengo incluso alguna experiencia personal después en alguna embajada por ahí pasados los años, pero mi partido estaba firme para apoyar las decisiones del gobierno, totalmente firme. Yo creo que lo que hubiese planteado el gobierno, y en este caso el presidente Valle, mi partido lo hubiera acompañado totalmente. La grandeza, el republicanismo, la defensa de la democracia, máxime un Lacalle que había vivido momentos muy duros durante la dictadura, un Jorge que a pesar de su juventud era un hombre íntegro y realmente comprometido. Estoy seguro que cualquiera que hubiera sido la decisión del gobierno, lo hubiéramos acompañado y lo hubiésemos apoyado. Y quiero decir, como intendente de aquellos años, que a pesar de la crisis económica, nunca le faltaron los recursos a las intendencias. Nunca. Siempre recibimos recursos, los recursos que Alberto vos peleaste en la Constitución del 96-97 a través de la ley de descentralización, nunca nos faltaron. Ahí el equipo económico de gobierno nos tuvo siempre presente. El interior realmente existió. Capaz que en ese momento se tomó conciencia de que el Uruguay no era solo la plaza financiera de Montevideo que había caído y que nos había hecho tambalear, sino que también había que mantener el interior con vida. Por ahí se recuperó después el país y también, el país ¿no? se recuperó por ahí. Hoy yo comparto totalmente lo que decía Neco. La experiencia que vivimos con la pandemia no es numérica, pero sí es de la salud, es moral, es de la sociedad en general, y la superamos y salimos adelante. Pero ahora tendríamos una ventaja con respecto a lo que pasó en aquel momento. En aquel momento el interior no existía. Tampoco teníamos el apoyo que hoy tenemos de países como China, porque China en aquel momento también estaba caído. Y hoy nos encontraría realmente fortalecidos por la carne, por la soja, por el crecimiento grande que tiene el interior del país, y creo que eso sostendría y ayudaría mucho. Yamandú, me parece interesante volver al presente con esta comparación, que era lo que decía Neco, porque vos de alguna manera tuviste que ser una de las caras que negociaron por el tema pandemia. Negociaron, o como quieras llamarlo, que vos, bueno, en esos días donde estábamos todos encerrados, te veíamos a vos, a Carolina Cose, que decían que no representaban el partido, pero estaban allí hablando con el presidente y con el gobierno. ¿Vos cómo lo viviste? Sin salirnos del tema crisis, pero volviendo al tema gobernabilidad y... Evidentemente, medio inconscientemente o medio consciente, capaz que pescamos en esas experiencias, estoy seguro. Y debo reconocer que también uno pesca en varios lugares. También en el Congreso, y la dinámica del Congreso de Intendente te obliga a negociar. Entonces, a veces me preguntan por qué yo estoy así. Bueno, el Congreso a mí me ha formado también de, como tenemos la obligación del consenso, y bueno, vendremos el mes que viene a discutir, lo hacíamos y lo hacemos. También pesco en las enseñanzas de los veteranos. Una vez le pregunté al presidente Mujica cuál era su explicación de aquella foto famosa en la casa de Jorge Larrañaga. Una vez que para una foto estaban tomando mate. Él ahí me explicó, no me explicó por qué fue, me explicó qué significa eso y por qué son necesarios esos gestos. Volviendo ahora a la pregunta, sin planificar mucho, la posición ante una crisis sanitaria que nunca nos imaginamos es, bueno, muchachos, tenemos dos opciones: le echamos nafta y hacemos de esto una hoguera, o escuchamos, conversamos, vemos, e incluso asumimos que la conducción de esto era un ministerio determinado, de un gobierno, que era el Ministerio de Salud, que nos tenía que decir por dónde teníamos que ir.
en un fenómeno en el que andábamos a tientas, porque en experiencia no teníamos. Y vos veías los gobiernos, distintos gobiernos, hasta del mismo signo haciendo cosas distintas. O sea que el que le metiera ideología a esto le iba a errar seguro. No entendemos otra forma de aportar. Porque Lo hablas en plural porque vos o no, o pero el vos partido. nombraste también. No, pero como ustedes decían, no representamos al partido. No, a ver, no nos olvidemos que en el momento de la pandemia, el diálogo entre las fuerzas políticas no existía. Se había decidido no conversar. Las explicaciones, ustedes las conocen todas. Entonces, el intersticio o la excusa institucional creo que vino bien. Nada menos que el área metropolitana, Montevideo, Canelones, dialogando como intendentes. Yo no digo que sustituyéramos, pero era un momento donde nuestra fuerza política tenía su dificultad de conducción y a su vez el presidente había dicho, yo así no. Digo, no quiero volver sobre eso, pero desde los gobiernos departamentales podíamos, medio sin intención, a veces no era pensado, es lo que hay que hacer. Y ¿sabes qué? Otra cosa que conviene analizarlo. Ahí están todos los estudios de opinión y las encuestadoras. Cuando aparece una señal de ese tipo, el ciudadano que de repente no lee todos los días política, pero que sí está pispeando a ver qué pasa, recibe una buena señal. En tiempos de angustias, en tiempos de incertidumbre, un gesto de conversemos, que siempre, repito, siempre uno pesca en aquel 2002 y viendo las experiencias, la acción de Danilo en su momento, los legisladores, Lalo, las anécdotas de cómo se encerraban en una pieza, conversaban, a ver cómo hacían para no quedar pegados y cómo se votó, porque también eso no es muy conocido, cómo de repente faltaba un voto para resolver en una comisión y bueno, y uno justo se le ocurría ir al baño. Eso pasó. Ese tipo de cosas habla de... ¿De qué? Sí, eso, déjenme lo que ahora se lo quiero Ahí preguntar está. a Entonces, Lalo eso. Entonces, lo que digo es, no muy consciente del todo, siento que pesco que aprendí de esa experiencia, porque te la cuentan, y además los veteranos, como le digo yo, los referentes que todos tenemos, solían y suelen, en el caso de Pepe suele tirarte esos mensajes, pero digo solo Pepe, pero también puedo hablar del flaco Volonté que acá está, que ha hablado más de una vez de una cuestión hasta de actitud. Y el hecho después de conocer a Villar o a Neco, grande, claro, el hecho de conocer a gente que viene de una experiencia de gestión dolorosa, como fue lo de la crisis, yo no sé cuánto está en el manual, pero me parece que es una forma, algo que tiene que estar en el ADN de nosotros que avanzamos o que intentamos que el país avance. Lalo, directo ahí a vos fue para hablar un poco de... ¿quedaron todos los micrófonos de este lado? No, tenemos. Dejen uno de este lado. ¿Sabes que lo dejaba los blancos y los colorados? Como eran enseguida. Arréglense ustedes. Este es mi micrófono solito, sin color. No, pero a ver, contad dos cosas que creo que está bueno que vos cuentes. Primero, ¿cómo la viste vos, no? ¿Cómo la viste vos en ese momento? ¿Pensaste que el descalabro era económico, pero podía llegar a ser social, que era lo que todos estaban intentando evitar? Y por otro lado, ¿cuándo hubo paro? ¿Cuándo necesitaba hacer paro? Porque lo que se necesitaba era estar tranquilo y bajar todo. Eso, ¿cómo se acordó? ¿No se acordó? ¿Cómo salió? Primero, una pequeña anécdota para que ver. Estábamos de crisis económica en el país. Es decir, no había caído el sistema financiero. Crisis económica. Noviembre del 2001, nosotros, la agrupación que yo integraba, convoco a 2 o 3 compañeros, a Juanjo Ramos, a Peñalosa, y le digo, bueno, ganamos muy bien esta última elección, así que estamos afirmados, yo me voy a retirar para la próxima elección, hay que pensar en otro compañero. Y ahí los demás compañeros que sí, tenemos que
vamos a tener que entrar a renovar. Noviembre, diciembre, problema de nuestros hermanos argentinos. Enero, tema Banco Comercial, más allá de la Casa Galicia de la Argentina. Es decir, no estábamos preparados para que se nos viniera como se vino. Yo quiero hacer un homenaje bien claro al contador Enrique Iglesias, que después que presentamos ese documento que yo hacía referencia en el año 99, me planteó, tienen que ir a Estados Unidos a hablar con el centro financiero. Y yo le dije, ¿cómo vamos a ir a EU nosotros? Vamos a ir a hablar. Tienen que ir, hablen con los técnicos, vean cómo se ve el mundo por dentro del sistema financiero. Nos peleamos duramente en AEU, pero al fin fue una delegación integrada por todas las corrientes que tenía AEU. Y fuimos al Banco Interamericano de Desarrollo, fuimos al Banco Mundial, fuimos a las calificadoras de riesgo, ahí entendimos que las calificadoras de riesgo trabajan para los bancos, no para los países. Nos dimos cuenta de muchas cosas. Sí, porque a veces uno dice, y te viene y te califica, qué gente buena. No, no son gente buena. Les pagan los bancos y entonces a vos te bajan la calificación y pagás más interés, todos nosotros. Siempre que... Y vinimos con la cabeza distinta también. Pero, claro, no sabíamos por dónde se iba a caer. Entonces los nervios, desde el primer momento, fueron muy grandes. Porque se quedaban todos los días, cerraban bancos y se quedaba gente en la calle. Y después empezaron a venir todos los productores del campo, los empresarios. Se cierra, ¿qué hacemos? ¿Qué no hacemos? Porque además se había cortado lo que se llama la cadena de pagos. Que yo miré, ¿qué la cadena? Claro, si no tenés un banco que te preste, no podés pagar. Pero además, como el banco está cerrado, no podés ir a pagar tampoco. Se te cortó la cadena. Y hubo enseñanzas importantes. De eso, de cómo vas aprendiendo en el momento. ¿Qué se creó en aquel momento que muchos nos hemos olvidado? Aquella cosa que se llamaba la concertación para el crecimiento. Estábamos en el país que se caía para abajo y Federación Rural, Asociación de Cultivadores de Arroz, ¿Anda por allá? Bueno, por eso digo, sí, no se puede decir, no se puede ocultar nada porque estamos todos. No hables mal de nadie. Los panaderos, Domínguez, de los panaderos, Elvira Domínguez, todo el mundo empezaba a juntar y armamos un acto público, el PICNT con todas las empresas que nos estábamos peleando por los salarios, para que planteando la salida del país, eso era ir buscando, y después uno dice, ¿cómo? Íbamos ganando confianza. ¿Ah? Con el Frente Amplio, yo no les quiero contar las discusiones que teníamos en AEU. Éramos bárbaros. Yo miraba el otro día una foto en El Observador, creo. Estoy yo hablando y el gordo Juanjo está atrás. Nos habíamos peleado antes de subir. Teníamos discusiones permanentes. Juanjo era impresionante, una máquina, y era el hombre de aquel momento. Pero nos peleamos y nos peleamos todos. Y en el PICNT las discusiones hasta las 2 de la mañana, a las 3. Pregúntenle a Tulgovi, que estaba en búsqueda y quería siempre la noticia última para ver cómo nos peleábamos. ¿Y qué sacábamos? Era así. Ahora, salíamos de ahí y a buscar la solución. Hay una anécdota que es maravillosa, que es la que recién se está marcando. Cuando se está por votar esta ley de fortalecimiento del sistema financiero, que se tenían que haber acordado los partidos de haberla hecho antes que se cayera, pero bueno, la hicieron, ¿sí? Para que ¿Los pudiera sindicatos más... le habían pedido? Para que pudiera... ¿Los sindicatos le habían pedido? Y no te dije yo que te No, mandamos no me un documento. dijiste. Dije, pasamos un documento Tenés que razón. dijimos, fortalecimiento, ¿eh? Bueno, sí. Ese fue lo primero que hicimos. Y bueno, cuando todo el mundo decía, que Bush le va a prestar 1.500 millones de dólares a Jorge Valle. Eso es lo que todo el mundo decía. ¿Tá? Y entonces con eso tenía los 1.500 millones y el Fondo Monetario, que tenía un funcionario
que venía aquí al Uruguay, un chileno que se llamaba Aninat. Estaba en contra de todo lo que hacíamos, no estaba en contra. ¿Por qué dialogan? ¿Por qué hablan con el sindicato? ¿Quién es el sindicato? Un día le dijo a Ramos en el Banco Central, estos del sindicato que se vienen a meter. Y el Juanjo le dijo tranquilamente, lo mismo que se viene a meter el Fondo Monetario, solo que nosotros pagamos acá y usted no paga, usted cobra. ¿Ah? Cuando todo el mundo decía, bueno, sí, entonces hay que apoyar porque cuando se vote esta ley va a venir la famosa avioneta con los 1.500 millones. Que nunca iba a Era venir un ninguna. avionazo. No iba a venir El avión que esperábamos era tipo un era Boeing nada. 707. Era un pero bueno, usted recuerda que hasta hubo gente que vio que iba una cantidad de camiones de Juncadela a buscar la plata. Pero lo interesante fue, se vota en el Senado y va a diputado. Y vuelve a discutirse. Y en un momento hubo algunos conatos duros. Hubo conatos, sí, porque no, sí, en algunos se vino a hacer el vivo y tuvimos algunos problemas. Que por suerte la Rañaga, que era donde tenía Evo teníamos allí nuestro centro, nos metió para adentro y nos salvó. Y como el guapo era grande, nos salvó, si no, nos hubieran dado alguno del gobierno, que no era ni el NECO ni él. Y no iba a hacerlo Villar, ¿no? Y entonces, cuando pasa diputado, están discutiendo, yo qué sé qué. Quien era el coordinador del Partido Colorado era Walter Riesgo, diputado de Rivera. Bueno, conversábamos, bueno, ¿cómo viene esto? Se sabía que se iba a votar, que iba a salir favorable, que el Frente iba a votar en contra, era lo que se sabía. Pero claro, se estaba discutiendo. Y en eso me llama el señor ministro de Economía, Alejandro Churraschi. Y como me dice, maestro, me tiene que hacer un favor. ¿Y qué quiere, ministro? Se está discutiendo. Sí, pero tiene que hacer un favor. Usted es conocido del presidente de la Cámara. El presidente de la Cámara era Guillermo Álvarez, ex bancario, ex dirigente de AEU, muy amigo, y dice, tiene que hablar con él. ¿Por qué? Si a las 5 de la tarde no se aprueba el proyecto, la plata no viene. ¿Y yo qué quiere que haga? A ver si se puede buscar una forma. Le pido a Guillermo Álvarez, baja Guillermo y me dice, ¿qué estás pidiendo? Mirá lo que pasa. Había 13 anotados del Frente Amplio, más los del Partido Colorado, el Partido Nacional. Tienen que hablar. ¿Cómo que yo voy a cortarle la posibilidad? Entonces, decirle al ministro que él me llame. Lo llamo a Chugarri, le digo, ministro, no tuve suerte. Me dice Guillermo Álvarez que usted lo tiene que llamar. Eso es lo que yo precisaba. Que le diera el mensaje, lo llamó y lo que se hizo es algo impecable. Llamó a los coordinadores de las bancadas y resolvieron votar con el compromiso de que no se iba nadie y seguían discutiendo después. Es decir, a través de la fundamentación del voto quedó todo. Yo voy a decir más, el otro día estuve leyendo las actas y el último legislador que habló, un colorado que había sido subsecretario de Cultura, ahora no me acuerdo cómo era, llegado antes, en el gobierno anterior de Sanguinetti. Y él decía, por favor, no se vayan, que el compromiso es que nos tenemos que quedar. Había una cuestión, hasta yo leía y digo, ¿pero qué iluso? Si ya se había votado. El tema era el compromiso, nada más. Bien, se votó es decir, se cumplió con eso. Y todos los que tenían que hablar hablaron, dejaron en el acta, pero se había aprobado antes para que pudiera venir. Es decir, se había defendido también eso, a pesar de que el Frente Amplio estaba en contra. Lalo, ¿llegaron a hacer paro para quietar la cosa? A ver. ¿En acuerdo? No, los paros que hicimos era para defendernos. No. Se nos venía para abajo todo. No. Porque acá usted hizo un acuerdo, sí. Hicimos un paro que fue un paro que le convenía al gobierno. Dice ella. Le convenía al gobierno, pero nos convenía a nosotros. A nosotros. ¿Cuál era el tema? El gobierno dijo, ¿qué vamos a hacer? Se viene el Banco de Galicia. En la Argentina resolvieron que el Banco de Galicia, la sucursal que tenía en el Uruguay, no podía devolver plata. Hacía el corralito acá.
Por tanto, iban a venir los depositantes argentinos y se iba a armar lo que se armaba en la Argentina, se iba a armar acá. Y lo que podía parecer es que existía el contagio, ¿verdad? Contagio de todos contra la cosa, bueno. Y nosotros íbamos transitando por otro lado, porque además, hasta ese momento no estaba Chuga River, el gobierno seguía diciendo, no, las fuentes de trabajo las vamos a defender, las vamos a cuidar. Entonces lo que nosotros buscamos era que no se generara la corrida. Entonces lo que se hizo fue el paro en el Banco de Galicia, de Buenos Aires, pero aquí, que era una sucursal que tenía mucha plata. Después hicimos algunos otros paros, pero era por nuestra defensa. A ver, en un momento determinado, uno de los peiranos estaba en el exterior, supuestamente buscando plata para traer, para capitalizar, ¿no? Esto es lo que nos contaba el gobierno, yo qué sé. ¿Va? Supuestamente. Y nosotros veíamos que no venía. Yo creo que en aquel momento, además, en un momento, me acuerdo que el contador Rodríguez Valle dijo, son 15 millones de dólares. Está loco, con 15 millones no se arregla nada. Pero bueno, había que jugársela. Y paramos el Banco Montevideo para que no se generan tampoco situaciones complicadas. Ahora, ¿qué acordábamos con el gobierno? Siempre que acordábamos era nosotros, las fuentes de trabajo y la caja bancaria. Era clave. Y entonces, eso eran un poco lo que se dice. Acordaban con el gobierno. No, lo que hacíamos era lo que le servía al gobierno, pero nos servía a nosotros. Claramente. Y también, quiero decirlo, el PICNT también hizo paros, acompañando a la Asociación de Bancarios de Uruguay y a todos los sectores que eran perjudicados en aquel momento. Porque también hay que manejarlo. Vamos a ir con la última ronda porque después vamos a abrir alguna pregunta. Sí, dale. No te contestó. ¿Qué le pregunté? A ver, si yo misma me olvidé. Es importante en esa crisis. Si en un momento hubo temor de... Sí, de control social. de Sí, control social. sí. Me parece que es importante. Sí. Yo Desde tengo- el punto de vista tengo de mi ustedes. opinión, Decinos la tuya y después nos cuenta Lalo y cerramos con una pregunta que le quiero hacer a no todos. hubo riesgo. Y eso es por todo, es por la misma razón de la conciencia del poder político, que ya sería lo último que podía pasar y que además iba a perjudicar a la propia gente. Yo no recuerdo, puede haber algunos sueltos, que viniera de la oposición manija para levantamientos sociales. Y ojo, yo estaba en Buenos Aires y sabía lo que era. Pero una cortita, recuerdo sí, estando con Jorge en el Altillo de Suárez, bueno, no importa qué día era, creo que era un fin de semana, lo llama Stirling, ministro del Interior, y le dice, Las sordas. hay un problema en el puente del Pantanoso, están bloqueando lo que allá llaman en Buenos Aires todos los días. Y Jorge muy fuerte, muy duro. ¿Y qué estás esperando para desactivar eso? Bueno, yo no escuchaba lo que decía Stirling. Pero vos no te das cuenta. Estamos dialogando, estamos trabajando. Si no desactivas eso, mañana hay 2, 3, 7, 14. Y ya por más que trabajemos, no funciona. Piquete. Así que vas ahora con corrección, como se deben hacer las cosas, desanimalo, desactivalo. Y me llamas enseguida. Al rato lo llamo, se desactivó. Que yo me acuerde, fue el único. Y duró media hora. Sí, ¿Sabes? hubo unos pequeños saqueos que yo me acuerdo Sí, que tuve que ir a hubo, cubrir, pero después también yo reconozco que me me acuerdo- quedé parada en la mitad de Avenida Libertadores esperando a las sordas que ¿Sabés nunca cuál me acuerdo llegaron. yo, Pepe, que vos te vas a acordar? Porque además, hoy con los años está bueno mirarlo de esa forma. La famosa marcha Punta del Este del PIT-CNT. Y ahí Juan Castillo, en un momento, no sé si en qué instancia y cómo, le dice hijo de, ¿no? Y Jorge, mucha gente dándole manija, tenés que decirle, tenés que contestarle. Había algún personaje que hizo una denuncia penal por eso. Y Jorge, con esas cosas que tenía, dice, con mi madre no, yo puedo ser hijo de cualquier cosa, mi madre no. ¿Qué quiero decir con esto?
tampoco hubo soberbia, o sea, de ninguno, ni un lado ni del otro. Y yo creo que el PIT-CNT jugó un rol importantísimo en contener, como también lo jugaron las iglesias, como también lo jugaron las intendencias. Hubo una red de contención social que si no hubiera existido probablemente hubiera pasado lo que pasó en otros países. Y eso, nuevamente, hay que rescatarlo tosudamente. Cuidarlo. No, es Cuidado. pero es lo que te tiene que sacar los temores que si hoy hubiera una situación X de dificultad extrema, se va a resolver. Los políticos lo van a resolver. No está mal igual estar siempre atento y esa por ahí va mi última pregunta, o más que nada planteo. Considerando todo lo que hablaron acá, los acuerdos que se lograron, incluyendo la diferencia que había de pensamiento y que debe haber, ¿por qué cuesta tanto en ciertos temas en Uruguay tener políticas de Estado que superen los 5 años? Y más considerando las realidades políticas que son muy diferentes a las de antes, donde seguramente los cambios en el gobierno puedan ser más dinámicos de lo que eran en el pasado. ¿O consideran que no cuesta? Yo considero que cuesta. Yo creo que hay mucho más política de Estado de lo que todo el mundo cree en Uruguay. Sí, también. Hay más. Sí, claro. Estoy de acuerdo. Creo que hay mucho más cosas Estoy de acuerdo. a ver, yo recuerdo cuando en el 2004 gana el Frente Amplio, mucha gente creía que, no mucha gente, pero había gente que creía que podía ser disruptivo, que podía ser, me acuerdo que iban a removerse las raíces de los árboles y la gente tenía temor, alguna gente tenía temor. Y uno pasaba la experiencia 20 años después, yo creo que la política también nos dio una gran lección. Tanto el Frente Amplio continuó con cosas que se venían haciendo, otras las cambió, algunas las mejoró, otras no las mejoró, las empeoró, no importa. Y el Partido Nacional ahora, o la coalición, gana y también hay cosas que se siguen haciendo para mejor, para peor. Yo creo que hay mucho, o sea, si uno dice, saco, como dicen los mexicanos, busco las carnitas, hay mucho más acuerdo que desacuerdo. Lo que pasa es que el acuerdo no paga. Políticamente los acuerdos no pagan, pagan los desacuerdos. Entonces yo creo que, yo lo he dicho estos días, para mí... No paga electoralmente. Electoralmente, claro. Y yo creo que la gran lección que tuvimos del 2002 y que creo que es la que debemos tener como ciudadanos es, así como Jorge decía, la vaca les gana, la política les tiene que ganar. La política tiene que ganar, y la política con mayúscula. Entonces yo, no sé, hay una gran discusión que es la seguridad social ahora. Cualquiera sea el tema, hay que tratar de buscar una solución, porque nos va a reventar en la cara en los próximos 5 años. Capaz te revienta a vos, llamando, como ciudadano te lo digo, quiero decir, Como ciudadano te lo digo. Claro, yo como ciudadano te lo digo, quiero decir, tenemos que hacer un esfuerzo. Tenemos que hacer un esfuerzo. Capaz que no se logra de acuerdo, pero la política tiene que ganar. Hay algo que nos viene levantando en la cara desde hace décadas y es la educación. Y no hemos logrado acuerdos de ningún tipo ni de ningún color. Digo porque estoy de acuerdo con lo que vos decís, pero que creo que todavía tenemos... Ese sí que termina invadiendo todo. Sí, ¿me permites? Pero hay políticas de Estado. Yo lo vivo ahora en mi departamento con la instalación de la nueva planta de UPM. Bueno, esas políticas de Estado vienen desde los años 80, 90, con las plantaciones, todo lo que ha sido la forestación y muchas voces que se elevaban en contra, fueron mis enemigos políticos. Esas voces fueron mis enemigos políticos, no fueron ni los blancos ni los colorados, fueron todos los que estaban en contra de UPM y del tren. Sin embargo, esas políticas de Estado que vienen de la época de Sanguinetti, de la calle que mantuvo Vázquez, Mujica y que las mantiene el actual gobierno son las que nos están dando resultados y nos van a dar resultados. Me lo salté a Jorge porque lo estoy guardando para ahora, al terminar esta frasecita. Esas políticas de Estado son las que nos están dando el oxígeno para que el Uruguay salga adelante. Jorge trajo a Botnia, Jorge le dio vida al aeropuerto de Carrasco. Erlito Alfi, que fue el continuador de tu papá y que hoy está vigente,
mantuvo las mismas políticas, y lo traje a colación porque Lito Alfi también trajo en aquel momento lo que era el Instituto Pasteur. Me acuerdo de un Pepe Cerrato, el Pepe Cerrato. Y todas esas cosas son las que hoy nosotros tenemos y que valoramos y que son políticas de Estado. Y como recién tocó el Neco un tema, que es un tema que está sobre la mesa, que es el tema de la reforma del sistema jubilatorio, de la seguridad social, y vos lo dijiste y yo me lo noté, es un asunto de Estado. Ahí es donde la clase política va a demostrar si estamos maduros o no. Yo ya estoy viejo, sí, estoy jubilado. Vos ya te jubilás. Tengo la jubilación congelada, ¿de acuerdo? Para ejercer. No está jubilado, está ejerciendo. Tengo mi jubilación congelada, ¿de acuerdo? Pero yo pienso en los jóvenes. Tenemos que tomar este tema como un asunto de Estado, todos los partidos políticos, sin pensar en consecuencias. Con la grandeza que dijiste vos, Neco, de don Jorge, del viejo Jorge. Le voy a decir viejo Jorge porque él a mí me decía fantasma. Él me llamaba algún sábado y me decía, fantasma, ¿qué estás haciendo? Estoy trabajando, mi espejo, le decía yo. Y ahí me hacía venir hasta Suárez y me hablaba de pajaritos, y después que me hablaba de pajaritos me preguntaba lo que él quería verdaderamente saber de alguien que no formaba parte de su pelo. Políticas de Estado, bueno, ahora vamos a tener que enfrentar la seguridad, este tema de la seguridad social, de la reforma. Y como decías vos, como Jorge Valle dijo, él sabía que eso le iba a costar muchísimo y le iba a costar la elección. No importa que nos cueste la elección a los uruguayos y a ningún partido, lo que importa es pensar en lo que viene, en las generaciones futuras. Hay otro tema que plantea el hermano de Manini, que es un tema que también debemos tener en cuenta y que debe formar parte de las políticas de Estado. Capaz que algunos me dicen es un tema menor. No, no es un tema menor. Es el tema de la usura. ¿De acuerdo? En esta sociedad... Dejémoslo planteado, podemos ir cerrando. Sí, Déjalo planteado. Hoy hablabas de las redes sociales. Sí, las redes sociales porque vivimos un vértigo de la prisa, todo es la inmediatez. Pero también hay un gran afán materialista, todos queremos tener lo que vemos, lo que no podemos porque lo tiene el otro. Y eso nos va metiendo en un círculo, sacamos de acá, mañana no podemos, buscamos allá y cuando queremos acordar, estamos así, nos enferma el bolsillo nos enferma el organismo y el organismo nos enferma la mente. Tenemos que trabajar mucho. Vamos a cerrar acá con el... Para un poquito, para. No. Sí, quiero decir, habla, pero después vamos a abrir para... Sí, está bien. Voy a poner un ejemplo. Yo dije que el sistema político hoy es distinto. Si es temor o no es temor, es advertencia. Es advertencia. El tema tiene que ver con el tema madurez política y actitud ante el sistema. Cacho recién habló de UPM y cómo hay política de Estado. A ver, yo no me olvido, señor Vidarín, que cuando el gobierno nacional de Tabaré Vázquez mandó una barra a explicarnos qué era lo de UPM a los intendentes, que teníamos algo que ver. Estamos todos reunidos ahí, nos hacen todo el speech, se van de la OPP, de los ministerios, Cacho pide la palabra y les dice, nos dice a todos, pero fundamentalmente le decía a tu gente, a no obviar con esto. Yo pensé que estaba hablando un chiste, estaba hablando en serio. Un reto le pasó a los que estábamos ahí presentes, pero fundamentalmente a su partido, de agarrar este tema con seriedad. ¿Qué quiere decir esto? Es cierto, hay una inercia, ahora, esa inercia hay que ayudarla. Tu gesto, tu actitud en ese momento, después me explicaste, no, porque después que salimos de acá, si alguno se desmarca, porque ahí dijimos todos que sí, que estaba bárbaro, pero conocedor tú, como sos de la experiencia, lo que te encargaste de vos forzar a que ninguno de nosotros nos saliéramos, pero fundamentalmente tu barra de intendentes que podían, porque todos dijimos sí, está bien, está bueno, ferrocarril. Ahora, esa actitud permanente de operar a la interna de los partidos, ojo, y pensemos, el tema es pensar, digo, darse tiempo para pensar de qué estamos hablando y después se verá. Pero lo que quiero decir es que no es automático, no es la inercia
y lo que debe operar es la acción, la actitud proactiva en la política. Y entonces esto que es un diálogo, una conversación, después se tiene que traducir, y me consta que lo hacemos, en operar y decir, muchachos, hay cosas con las que no se juega. Y el ejemplo tuyo, yo lo vi, yo pensé al principio que era una broma, y no era una broma. Nos alineaste de que si habíamos dicho que sí, que estaba bueno, después que teníamos que actuar en consecuencia. No quiere decir no ser crítico, pero lo que no podíamos ser es oportunistas, y eso tú lo marcaste, y también aprendí de eso. Yo debo, ¿me permite? Porque Es la última que permite, porque si no la gente no puede hacer preguntas. Hace poco yo Me estaba pasó enfrentado con alguien que quiero mucho, que es el ingeniero Ruibal, por un tema del puente y las vías. Entonces, en un aparte me llama Yamandú y me dice, cuando vos eras diputado, te jugaste y defendiste el proyecto de Aratirí. Hoy no puedes, por esto, ponerte en contra de lo que es la inversión más grande del país. ¿Eso por qué? Y él me piropea a mí, yo lo piropeo a él. Porque a nivel de intendentes no hay ideología. Lo único que nos interesa es servir a la gente y los temas son temas en común. Entonces, en ese sentido es que cada vez que alguien pueda insinuar algo que nos lastime, siempre va a haber otro que eche aceite para que la herida cicatrice. Buen ejemplo de negociación y de acuerdo. Muchas gracias a todos, primero que nada, pero no se me vayan porque vamos a abrir para algunas preguntas. Vamos a tratar de ser breves con las preguntas, así tenemos tiempo para que respondan acá los protagonistas. ¿Alguien que tenga alguna pregunta por ahí? Bárbaro, ahí le llevan un micrófono. No, lo mío no es una pregunta, simplemente sacar un detallecito que vos, Yamandú, dijiste recién, que hablaste de la actitud proactiva en la política. Yo creo que en el 2002 hubo una crisis económica y social, pero no hubo una crisis política. Y lo que quiero rescatar acá, y coincido con Leonardo y con el Pepe, y quiero decírtelo porque es importante, porque vos no estás jubilado todavía. No. Al cacho, no estás jubilado. Así que no digas eso, pero también te lo digo. La actitud proactiva en la política se ejerce y se enseña. Porque, ¿sabes qué? Nosotros dos, cuando hace 20 años estábamos trabajando día a día con el Flaco, y el Flaco nos tenía de hijos, haciendo decretos todos los días y hasta las 11 de la noche, 12 de la noche, y nos enseñaba, pues teníamos 35 años. No te olvides de la gente joven. Nada más. Gracias. ¿Alguien más que tenga o preguntas o reflexiones, pero cortas? Allá hay una mano. Corta, Dios. Bueno, buenas noches. Gracias por el intercambio y las reflexiones que se han volcado. Yo recuerdo que en esos tiempos me tocaba estudiar en la Escuela Agraria Artiga, y en casa había, el sustento de mi familia era un boliche, un boliche familiar. Y bueno, recuerdo también que de a poquito las vecinas y los vecinos que ahí compraban empezaron a dejar de pagar la libreta. Y de alguna manera ese almacén familiar se fundió. Obviamente se fundió. Y tuvimos que seguir de otra manera. ¿Esto por qué lo cuento? Porque en definitiva creo que en esta reflexión que hacemos desde esa crisis, que fue una crisis del sistema financiero, y también hablaron de la crisis sanitaria que se dio en este tiempo, que también generó problemas económicos en el país, y esos problemas económicos han llevado que también en el camino se cayeran muchos pequeños comerciantes, muchos, en todo el país, no solo Canelones, Montevideo o lo metropolitano,
creo como reflexión tomar que de alguna manera el sistema político tiene que tener previsto estas cosas como política de Estado. Que tenemos que dar inyecciones fuertes a lo que es la microeconomía de los barrios, de las ciudades del interior cuando pasan estas cosas. Y nuevamente muchas gracias por el espacio. Gracias a ti. Está el doctor Volonté acá también, capaz que nos quiere contar alguna cosa, ¿o no? Ha estado todo tan lindo que para qué arruinar. Muy bien, muy bien, muy bien. No, ¿alguna... pero te voy a contar una cosa que Neco se debe acordar. La corrida, la gente que sacaba la plata de los bancos era terrible. Y en el Banco República, como también lo señaló Lalo, la corrida se empezó a sentir. Era una tragedia. Yo viví, por razones de edad, aunque otros que están acá también lo vivieron, la crisis del 65, que fue terrible, terrible. En esa época no había Banco Central y en la famosa misión refinanciadora de septiembre de 1965 que encabezó Wilson Ferreira Aldunate, porque en ese momento en el país no había ministro de Economía, había ministro de Hacienda y el primer ministro era el ministro de Ganadería. La misión refinanciadora le integraron todo el espectro político. Me acuerdo, me fui al aeropuerto porque en ella iba un hombre extraordinario, Diego Terra Carve, con el Toba Gutiérrez, Ricardo Vidal y otros. Fuimos a ver salir el avión con Wilson y no hubo sector, no solo de todos los partidos, sector. Está por allí. Eso también viene a reforzar todas las maravillas, porque yo he disfrutado, estoy en la edad del dulce olvido y el de saber escuchar, que me pasé mucho tiempo hablando mucho y escuchando poco, y alguna pavada hice, pero ahora no. Y eso me parece que es una reflexión, porque parecería que la crisis del 65, la crisis bancaria, no existió y fue terrible. No me atrevo a decir cuál peor. Pero en cuanto a lo último, y termino, ¿viste? La culpa la tenés tú. Yo te lo pedí, así que tranquilo. Dale. No, pero hay algo que yo escuchaba ahora y tan interesante y tan importante, y comprendo el legítimo temor de Yamandú. Y no saben lo que disfruto cuando de distintos palos, desde el sindical a hoy lo que es la oposición, me doy cuenta que todo está salvado, porque hoy lo comprobé si tenía alguna duda. Lo comprobé hoy, si me quedaba alguna duda. Pero miren, y voy ahora a esto que es una referencia, Pepe se debe acordar. Cuando uno habla de política de Estado, ¿viste qué lindo que es? Política de Estado, nadie sabe mucho qué es política de Estado. Y además es muy difícil tener política de Estado. ¿Por qué? El tema es cuando los temas tienen que ver con las concepciones ideológicas, de alto nivel ideológico, porque no solo la política tiene alto nivel, las ideas, las ideologías que alimentan los partidos políticos son de alto nivel, y cualquier partido político convencido de una idea, de una ideología, tiene derecho a mantenerse firme, y a veces se confunde. Estos no son patriotas porque no votaron aquello, pero no se dan cuenta que están convencidos que aquello es para ellos esencial. Y lo que hay que, por lo tanto, empezar a respetar son las cosas esenciales. Y este país lo esencial
lo tiene. Yo sabés lo que te diría, Karina. La gran política de Estado del Uruguay arrancó en 1830. Mirá la historia. Fin de este cuento. Me llaman y me dicen, mirá, hay un programa argentino que estaba La Nata, en Canal América, creo. Yo era embajador. Y ese programa entra por BTV. Creo que es ese que se veía en el interior, porque tanto... Y no en Montevideo. Y este hombre tiene un sentido de la percepción de la... no, me sale para lo que es ser disléxico. Bah, los convencía. Y lo que decía, dice, ¿sabes cómo salía el otro día? Escuchaban al gordo de la lata, a sacar la plata. Y un íntimo, un hermano de la vida, bueno, estaba Pepe, pero Pepe se iba 2x3 a Montevideo. Raulito Lago, secretario de la presidencia, me dice, le digo, ¿estás loco? Le digo, el embajador, me prende en fuego. Pero además, yo voy si es el presidente. Acá hay que tener orden. Y cuando sos embajador, hay que tener disciplina. Jorge, que vaya. Allá caigo una mesa, como una U, en la cabecera de la U, La Nata. 70 cigarros, uno apagado atrás del otro. Bueno, al costado, Bervinki, y del otro costado un chico, lo único que me acuerdo ahora es un periódico hace 20 años, Maximiliano. Bueno, y entro yo, dije, me quedo ahí, bueno, llegó el embajador de Uruguay, siguió La Nata, bueno, ahora venga mi amigo. Bueno, hizo todas sus cosas, que la caída de los bancos, la corrida y tal, y que yo, y... sí, bueno. Digo, ¿sabe lo que pasa? Le digo, La Nata, que usted es un hombre muy popular en mi país. Y la gente lo escucha. Yo creo que usted, muy bien intencionado, pero después que termina el programa, esperan, se van a acostar volando y tempranito a sacar la plata del Banco República. ¿Y por qué hay que creerle al Uruguay, al Estado uruguayo o a los gobernantes del momento, que Uruguay va a superar esta crisis y le va a pagar a los ahorristas y le va a devolver al último vintén? ¿Y por qué entonces no tiene razón el ahorrista en ir a retirar el dinero? Deme una razón sola. Y le dije, ¿sabe lo que pasa, La Nata? Que en mi país, un término turfístico, nunca dio codillo, siempre pagó. Y La Nata dijo, es que tiene razón. El Uruguay y su historia nos debe dar tranquilidad. Y terminó el programa. Es verdad. Un final de reconocimiento. Así que la política de Estado, ahí tenés un profesor de historia al lado tuyo. Y del otro lado un profesor de filosofía. Así que estás entre un filósofo, Carmelo, y un historiador. Entre ellos arreglan todo. Muchas gracias. Tengo que cerrar. Quiero agradecer. Va a cerrar acá Yamandú. Sí, Yamandú, ¿le das lugar? Sí, claro. No, me llamaron los de avión y dije, no, va todo bien. Va todo bien. Muy bueno. Va todo bien. Yo voy a decir lo siguiente. No sé si en el 2002 estuvimos pensando en algún momento, estamos generando política de Estado. Lo que sé es que estábamos dialogando, buscando soluciones. Y todos los días buscábamos alguno nuevo para ir a hablar, para ver qué solución podíamos tener. Yo, la verdad que me dice que está Manini por ahí. Cuando Manini nos dijo, vamos a ir a hablar con el presidente de la Federación Rural. Vamos a mirar, presidente de la Federación Rural. Sí, el presidente de la Federación Rural dijo, bueno, déjenme consultar y voy a consultar. Y se fueron integrando. La Federación Rural estaba con el sindicato bancario, AEBU, PIT-CNT, no era cualquier cosa. Y yo le voy a decir una anécdota para demostrar cómo se iban ganando cosas.
Yo creo que Urioste operaba en el Banco República de la sucursal 18 de julio de Rocha. Y él un día vino y le comentó a Manini y a otros más de la barra, le dijo, lo que pasa es que me acusan de que yo estoy negociando, estoy al lado de los comunistas. ¿Ah? Es decir, y quedó ahí. Me lo contaron, se lo pasamos a los compañeros 18 de julio, y cuando a la sucursal, Urioste fue a negociar y dice, no, acá somos todos comunistas, usted no puede venir a negociar aquí. No, no diga eso. Sí. O se la borra o se terminó. Y le hicimos una apuesta a Urioste. Pierda cuidado, que va al Congreso de la Federación Rural y lo van a aplaudir. Y le jugamos un cordero. ¿Está? Con Gustavo Bernini, que ahora está acá en Canelones. No vale. Un cordero, pero que lo haga él. Y lo hizo él. ¿Está? E invitamos a quién. Que no fue. A Chugarri, porque a Chugarri no comía nada, tomaba Coca-Cola nada más. Pero hicimos todo eso. Es decir, la política de Estado se hace con todos los partidos políticos, pero con las organizaciones sociales también. Los empresarios, los trabajadores, eso es política de Estado. No es si vas a aprobar una ley para reformarla o no. Con Volonté negociamos, hicimos unas cuantas ayudas para la reforma de la Seguridad Social del 96, para poder armar la famosa FAP estatal. ¿Te acordás? Con Pepe Elías. Es decir, se armaban cosas y se arman cosas todos los días. ¿Y se puede armar con la reforma de la Seguridad Social? Sí, pero hay que poner cabeza para todo el mundo, no solamente cabeza para un lado solo. Gracias Lalo, gracias Nico, gracias Pepe, gracias Cacho y gracias a nuestro invitado que va a cerrar, a nuestro convocante que va a cerrar esta reunión de hoy, que la verdad que dejó mucha cosa rica, además de anécdotas. Bueno, la intención es juntarnos, es una excusa también para juntarnos, de verdad. La otra intención es aprender en una pregunta, en una reflexión, en una reacción puntual, se aprende. Como dije, esto es totalmente intencionado, es promover este camino que se transitó en algún momento y que se sigue transitando, pero que 2x3 hay que pegar un volantazo o hay que tratar de, la clave que creo que dijo Lalo al final, del barco a veces hay que volverlo en el derrotero. Somos bastante republicanos, pero además tenemos la suerte de aquello del país de la cercanía, a tal punto que a cada uno de los que están acá, a ninguno le llamamos por el nombre. Lalo, Neco, Pepe, Cacho. Una cosa. Entonces nosotros, ¿viste cómo es? Pero es maravilloso eso. Y bueno, entonces decimos el flaco, porque yo a veces me olvido el nombre. Esto habla de que este es un país donde uno levanta el teléfono y está hablando enseguida con el que está. Incluso a veces sorprende. Ay, pudieron llegar a hablar con el ministro. Tiene que ver con nuestra dimensión, pero también tiene que ver con una actitud republicana que siempre hay que defender, pero que como no está todo dado, aquello de la proactividad o de siempre empujar el carro hacia el lado correcto, es lo que nos debe mover, como creo que de tener razón, de mover a aquellos que son bastante más jóvenes que nosotros. Acá hay unos cuantos que veo acá, Pancho, Gastón acá y otros tantos que tengo de mi equipo, que es una barra linda, pero también me gusta provocar. Y esto también tiene que ser una provocación a pensar y otra cosa. Y pensar mucho y entender que las cosas no son simples, son complejas. Creo que le hace mucho daño a la política las conclusiones fáciles, simplotas y la flecha unidireccional. Y cuando hablamos de
De cualquier tema lo hablamos a veces con una liviandad que nosotros la clase política no podemos hacer. Desde la guerra de Ucrania hasta seguridad social, son temas complejos. Y levantar el nivel de la discusión implica tener siempre un espejo o un frontón que te devuelva la pelota y que no tenés esas verdades. Y creo que el mundo hoy nos obliga a ser cada vez más incisivos en eso. Cambió mucho, está cambiando mucho el mundo, de verdad, y está llegando acá. Hay temas, como el tema del nuevo orden mundial fiscal, o llamarle como quiera, los temas del mundo verde que se nos viene, en fin. El trabajo, la robótica, en fin. Es también invitarnos a seguir pensando y alguna cosa se nos va a ocurrir. Cacho, te invito a que pensemos juntos allá en el boliche del Congreso de Intendentes porque ahí tenemos mucho para hacer. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias a todos y a todas, especialmente a Karina Novarese. Gracias, Karina, querida, por conducir este evento. Que tengan todos y todas buenas noches.